Hola, mi nombre es Thais Ceballos García, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera Educación Inicial. En el día de hoy vamos a tratar el tema del portafolio virtual de la asignatura Fundamentos de la Neurociencia Educativa. A continuación se presenta mi índice, donde el cual se presentan temas muy importantes que se llevaron a cabo en este segundo parcial. Como introducción tenemos que un portafolio es una recolección de los mejores trabajos donde se muestra el aprendizaje que se ha adquirido, este tiene una intención y contiene acerca de las reflexiones. Bueno, este está considerado como una nota del examen del segundo parcial. En esta presentación nosotros trataremos asuntos relevantes e importantes que nos ayudarán a fortalecer nuestro conocimiento como futura docente, dándonos pauta de las funciones que tiene nuestro cerebro, las funciones cognitivas de nuestra memoria y las visoperceptivas y las espaciales. Además nos dan temas acerca de los problemas de aprendizaje que existen mayormente en la primera infancia. Además, se llevó a cabo un estudio de caso del cual se permitirá tratar más adelante. Como primer tema a tratar tenemos las funciones cerebrales vitales. El procesamiento de la información de la memoria describe cómo se codifica, almacena y recupera la información de la memoria. Bueno, entre las funciones cerebrales vitales tenemos los registros sensoriales, los cuales son un punto de entrada para la información pura de todos los sentidos, donde en niño tenemos enmarcado lo que son los registros visuales y auditivos y la atención. Entre las funciones cerebrales vitales tenemos también lo que es la memoria de corto plazo y las memorias de largo plazo. Las memorias de corto plazo, también llamadas como memoria primaria y de trabajo, son las que contienen todo aquello en lo que estamos pensando o de lo que somos conscientes en cualquier instante. Y la memoria de largo plazo es la que almacena una gran cantidad de información durante muchos años. También tenemos la biología de la memoria, en el cual se centran dos preguntas fundamentales, las cuales son cómo se forman los recuerdos y dónde se almacenan esos recuerdos. Otras funciones cerebrales vitales tenemos el olvido en la biología de la teoría del decaimiento, donde dice que los recuerdos se deterioran por la acción del paso del tiempo, de las experiencias, que es la causa del aprendizaje inadecuado o de la interferencia de la información, y de la reducción, donde se practican habilidades de retención y donde se puede reducir distracciones. Tenemos temas espaciales sobre la memoria. Tenemos la memoria autobiográfica, la amnesia infantil, la memoria extraordinaria, los recuerdos recuperados, los testimonios oculares, los destellos de memoria y por último las influencias culturales en la memoria. Funciones cognitivas, atención y memoria. La cognición es la facultad de un ser vivo para procesar la información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las características subjetivas que permiten valorar la información. Tenemos como concepto, como definición de atención, que esta se refiere a la capacidad de la unión entre el cuerpo, el cerebro y la mente para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y así prescindir de los restantes. Según el psicólogo Michael Posner, existen dos tipos de atención, la cual una es la espontánea, la que requiere un mínimo esfuerzo, como escuchar un ruido inesperado, y la otra es la voluntaria, la cual requiere de un gesto energético alto, como por ejemplo estudiar. Para que una información entre en la memoria se realizan varios pasos, la cual es codificar y registrar la información, almacenarla y con ello evocar la información. Existen varios tipos de memoria, las cuales son sensorial o inmediata, que está limitada a lo que se puede recordar mientras se mantiene la atención sobre lo percibido. También tenemos la a corto plazo de trabajo o primaria, que esta puede entenderse por pocos minutos. La intermedia, que está entre la memoria a corto plazo y a largo plazo. La a largo plazo o secundaria, que su duración es de meses a años. La declarativa o la explícita, que contiene la información evocada, que está almacenada y que es recuperada. Y la implícita o procedimental, que es la memoria de aprendizaje, donde las habilidades motoras o de la acción guardan esquemas que se realizan sin intervención de la conciencia.
funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y visoespaciales. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que son necesarias para la planificación, organización, para guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para así adaptar eficazmente al entorno y para poder alcanzar metas. El cerebro sirve para pensar, entender cosas, aprender y para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entre ellas tenemos lo que es la planificación, que planifica todo lo que haremos, la atención, donde captaremos información importante y la mantendremos mientras haga falta. El proceso secuencial que repite lo que se oye o se ve sin saber lo que se dice. Y el proceso simultáneo que crea imágenes y da sentido a la información. Para nosotros planificar se necesitan 3 tareas, que son 3 preguntas fundamentales, que son: ¿qué me piden? ¿Cómo lo hago? ¿O voy bien? Regulación conductual y emocional. Bueno, en esta parte me tocó observar la película Intensamente, que trata acerca de una niña llamada Rey, donde ella presenta ciertas conductas y emociones, en las cuales nosotros teníamos que tomar parte de la película y relacionarla con los funcionamientos del cerebro. Aquí tenemos, por ejemplo, que en cierta parte de la película participa el sistema límbico. También participa las sensaciones, participa el lóbulo frontal y participa la inteligencia emocional. Herencia, ambiente y plasticidad cerebral. Fundamentos neurobiológicos de la educación. Tenemos como introducción que se presentan datos en relación al funcionamiento del cerebro. Tenemos también principios generales que guían al desarrollo cerebral y los principales cambios madurativos del tejido cerebral. Tenemos la plasticidad sináptica, las múltiples interacciones entre el bagaje genético y los procesos mentales claves para la educación. Como descripción general del desarrollo cerebral tenemos que el desarrollo cerebral es aquel que constituye un proceso extraordinario complejo que está guiado en gran medida por la expresión ordenada en el tiempo de una enorme cantidad de genes. La formación de conexiones sinápticas tiene lugar en diversos momentos a lo largo de nuestro desarrollo. Como plasticidad sináptica tenemos que esta está referida a aquellos cambios sinápticos que requieren de ciertas experiencias que son esperables en determinados momentos del desarrollo de una especie. Esta engloba los cambios estructurales y funcionales que pueden experimentar la sinapsis, en los cuales está involucrados los mecanismos tanto genómicos como no genómicos. En el clásico debate Nature versus Nurture, la relación entre herencia y ambiente. Esta relación son entidades complementarias y mutuamente influyentes. Así pues, lo que hace referencia a la herencia es que mediante esa interacción con los genéticos influyen en la conducta, mientras que las influencias ambientales pueden estar condicionadas genéticamente. Decía Fleming junto a sus colaboradores que habían 3 diferentes tipos de correlaciones entre las influencias genéticas y las ambientales, las cuales son la pasiva, la activa y la evocatoria. En el desarrollo del aprendizaje y la memoria y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que engloban un conjunto de mecanismos de control cognitivo complejo que facilitan las conductas dirigidas a objetivos. Y el modo de conclusión, decíamos que la neurociencia cognitiva y la educación son disciplinas que pueden beneficiarse mutuamente y que cada vez deberían estar más interrelacionadas. Atención y educación en la primera infancia. En el marco curricular tenemos fundamentos y principios. En los fundamentos tenemos que este promueve una visión integrada para la implementación de acciones en esta etapa de la vida. Ser único sujeto de derecho desde su nacimiento con iniciativas para conocer y promover el mundo que les rodea. Es necesario que se comprendan y se atiendan las diversidades presentes en la infancia como grupo humano, con necesidades, intereses y características propias.
También aquí está inmersa la familia. La familia constituye el primer entorno educador. Cada familia tiene sus propias características y es ahí donde se desarrollan en el niño sus primeros afectos y sentido de pertenencia. La educación en la primera infancia posee identidad propia. También la atención y educación en la primera infancia requiere de personas adultas, que estas son las responsables de los procesos de cooperación con espacios e instituciones que deben velar por el cumplimiento de los derechos y bienestar de los niños y niñas. También en ella tenemos lo que son los principios. Al implementar acciones de atención, educación dirigidas a la primera infancia, es fundamental considerar una serie de principios que constituyen las ideas fundantes de la educación inicial. Bueno, aquí se presentan una serie de principios, los cuales las actividades deben ser integrales, deben ser participativas, deben ser singulares, deben propiciar un ambiente enriquecedor donde se trabaje a través del juego, donde se implemente el juego para el aprendizaje y estas deben ser significativas, donde el adulto participe como mediador y donde las pautas y los programas y recursos se adapten a las necesidades de cada niño. También en la atención y educación de la primera infancia hay problemas comunes en el neurodesarrollo de los niños, entre las cuales tenemos el retraso madurativo simple, que está también el TDAH, conocido como trastorno déficit de aprendizaje o hiperactividad, la dislexia, el trastorno de espectro autista, que ellos traen sus causas. Está el retraso madurativo simple, los problemas de aprendizaje, los problemas de conducta en relaciones sociales. Cada una está caracterizada por el escaso contacto visual, el poco interés por el entorno y las dificultades en el lenguaje, el nerviosismo y la excesiva tranquilidad. Las patologías cerebrales en la infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje. Tenemos los tipos de DEA. Tenemos la dislexia. Las personas que presentan dislexia tienen dificultades al momento de escribir, de modo que presentan problemas con la lectura, la escritura y la ortografía. La dislexia ha sido definida como una dificultad en la interpretación del lenguaje, donde aquí no se tiene ninguna discapacidad visual, auditiva ni intelectual. Aquí también se dan indicadores de cómo nosotros podemos saber si un niño presenta este tipo de dificultad y cómo también poder ayudarlo. Tenemos otro tipo, la discalculia. La discalculia es como la dislexia, pero en este caso no se presenta la escritura sino con los números. Las personas con discalculia tienen dificultad con el cálculo y la aritmética, aspecto que no se ajusta al nivel de su inteligencia global. La discalculia también puede ser definida como una afección que afecta a la habilidad para adquirir competencias matemáticas, donde se presentan indicadores asimismo, donde se pueden ver si los niños presentan este tipo de problemas y también indicadores de cómo poder ayudarles. Tenemos también la disgrafía. La disgrafía es una dificultad específica del aprendizaje que afecta a la escritura, a la mano y a la conversión del pensamiento en palabras escritas. La disgrafía no se define nada más como una dificultad en la expresión escrita y habilidades de escritura que están sustancialmente por debajo de lo que se cabría esperar en relación a la edad, la inteligencia y la etapa educativa en la que se encuentra la persona. En este caso, un indicador de la disgrafía es que no escriben recto, donde también se presentan indicadores de cómo ver si el niño presenta este tipo de dificultad y de cómo poder ayudarlos. Tenemos también lo que es la dispraxia. La dispraxia es la dificultad de la coordinación muscular y el movimiento. Es todo lo que está relacionado con aquello
de la coordinación motora. Por ejemplo, estos niños pueden estar inquietos en clase, tienen una apariencia descuidada y desaliñada, son lentos al vestirse y la dispraxia también es un trastorno común que afecta a la coordinación de la motricidad fina y gruesa en los niños y también se puede presentar en los adultos. El TDAH, trastorno déficit de aprendizaje e hiperactividad. Este es un desorden neurobiológico que no tiene cura, pero puede responder bien a las medicinas, a la terapia conductual y a los cambios en el estilo de vida. Es por ello que este presenta una serie de indicadores que son la falta de atención, la hiperactividad. Son niños que se mueven constantemente y ello hace que su aprendizaje se dificulte un poco. Pero asimismo también hay actividades de cómo poder ayudar a ese tipo de niños. El TEA. Esta es la dificultad específica del aprendizaje. Esta resulta muy difícil interpretar el comportamiento y la conversación de los demás y se dice que tiene dificultades sociales y de comunicación. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que usualmente es diagnosticado por el pediatra. Los alumnos pueden parecer socialmente aislados, tienen un gran interés en determinado tema y adoran discutir sobre ello con detalle. Ellos usan palabras largas y complejas y un lenguaje pedante. Tenemos también lo que es el síndrome de Asperger. Este es un trastorno de desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal. Hace poco las personas dentro del espectro autista que tenían una inteligencia y un desarrollo del lenguaje normal se identificaban con un diagnóstico separado llamado síndrome de Asperger. Afecta en torno a 1 o 2% de la población a ambos sexos, pero se identifica con más frecuencia en los chicos. Uno de los indicadores que presenta es el discurso mental y la conversación, que a menudo tienen un tono monótono y carente de inflexión. Les resulta también muy difícil mantener una conversación banal, prefieren una discusión a una charla ligera y hacen una interpretación muy literal de las palabras y frases. También asimismo existen indicadores de cómo poder ayudar este tipo de problemas. Esto viene a continuación. Como conclusión personal tengo que los problemas de aprendizaje yo los veo como trastornos que pueden presentarse en la infancia, pero esto puede durar hasta su adolescencia. Esto afecta al niño en su capacidad de entender o usar el lenguaje oral o escrito. Por ejemplo, cuando ellos ven operaciones matemáticas, cuando coordinan movimientos o cuando dirigen la atención. La familia pasa a constituirse el primer entorno educador. El docente pasa a ser el mediador a través del cual guía el proceso de aprendizaje del niño. La escuela pasa a ser el entorno el que le rodea al niño y el estudiante se constituye el centro de aprendizaje. Bueno, con respecto a mi experiencia, en las prácticas que yo realicé, había una niña que presentaba problemas de aprendizaje, debido a que ella se le había diagnosticado que era una niña hiperactiva, porque se mantenía siempre levantada, no le prestaba atención al docente, cuando realizaba sus tareas las hacía a medio hacer, no las completaba, pero la docente pudo diagnosticar este tiempo y junto con los padres trataron este tema y la profesora implementó actividades lúdicas o recursos que le fuesen útiles para mantener un poco más controlada a la niña y para ayudarla a que ella aprendiera. Y fue así mediante el juego. Mi compromiso como docente y persona es que si en alguna ocasión yo me encuentro con un problema así de un niño que presente cualquier tipo de problema,
poder contribuir tanto con el niño como a sus padres, considerando que la familia o los padres se constituyen el primer entorno educador. De manera que yo pueda así mejorar el desarrollo de aprendizaje del niño, donde también pueda tomar en cuenta sus necesidades y a partir de ello crear actividades que me permitan desarrollar su aprendizaje. El estudio de caso que nosotros realizamos en la primera fase de la preparación del caso están los antecedentes. Bueno, nosotros tomamos como referencia a un niño llamado Juan. Él tiene 9 años de edad. El nivel socioeconómico de sus padres es que la madre no trabaja, en cambio el padre es un pescador y el dinero que él gana en la pesca se lo toma en alcohol porque el padre es adicto. Ellos viven en el barrio 20 de Mayo de la ciudad de Manta, en una casa de caña. El nivel de escolar de la madre es que ella pudo terminar la primaria, en cambio el padre no estudió. Juan, debido a que sus padres eran una familia de bajos recursos, él ingresó a la escuela a los 5 años de edad, pero debido a que sus padres, por no tener los suficientes recursos para estudiarlo, para comprar los útiles escolares, él faltaba mucho a la escuela y terminó perdiendo el año y tuvo que volver a repetirlo. Cuando la mamá de Juan se enteró que ella estaba embarazada, ya tenía 4 meses de gestación y como no tenían el dinero suficiente para alimentar al bebé de forma adecuada, al momento del parto ella tuvo a Juan en su hogar, pero el niño ya se le había pasado la hora de nacer y Juan salió con problemas de respiración y su color de cuerpo era pálido. Bueno, los familiares de la pareja tuvieron que llevar al niño inmediatamente al hospital para que los doctores lo atendieran de inmediato y le diagnosticaran qué era lo que le había pasado, qué era lo que le sucedía. El desarrollo de Juan desde sus primeros años de vida no fue tan complicado, pero en el momento en el que él ya fue a 2º grado de escuela, que es cuando el niño ya empieza a escribir un poco más, él tuvo muchos inconvenientes al momento de escribir. Su letra no era legible, se distraía mucho en las horas de clase y su ortografía era realmente mala. Bueno, la situación actual. Los síntomas que presentó Juan son: no escribía recto, tenía problemas con la organización de las palabras de izquierda a derecha, tenía problemas también con los tamaños, la forma y la inclinación irregulares de la letra, a pesar de que escribía muy lento. Su caligrafía era muy mala y difícil de leer. También tenía dificultad para dibujar y colorear. Tenía dificultad para la organización lógica de los pensamientos sobre el papel. Era muy lento a la hora de pensar y componer frases, y las tareas para él le causaban frustración y estrés, y ello hacía que él tuviera un bajo autoestima. El proceso que se llevó para discernir la dificultad de aprendizaje de la disgrafia en Juan comenzó cuando la profesora empezó a darse cuenta de los inconvenientes que el niño tenía cuando realizaba las actividades en el aula de clase. Lo primero que la docente hizo fue comunicar a la representante legal del niño, su mamá Mirela. Ella no entendía la situación por la cual el niño estaba pasando, pero la docente, muy pasiva, le explicaba la situación que ella estaba pasando y ella le preguntó que qué podía hacer por su hijo. Fue entonces ahí cuando la docente le propuso que tenía una posibilidad de llevar a su hijo con un especialista. Y ella le respondió que no, porque eran de bajos recursos. Entonces, la docente le dijo que él iba, por medio de la escuela, le iba a ayudar para que el niño esté en un control con un especialista. Además de que ella como docente implementaría nuevas actividades lúdicas con base a las necesidades que el niño tenía para ayudarle a su aprendizaje y para que él pueda desempeñarse en el aula de clase mejor. Para esto realizamos un material didáctico. El material didáctico se llama juego de mesa, que es el que ven ahí en la imagen. Bueno, los materiales que utilizamos para esto fue cartón, impresiones, papeles de color dado y una goma.
La elaboración del material. Ahí tenemos los pasos que hicimos, las instrucciones del juego y los beneficios que este juego trae al niño respecto a la disgrafia. Es que este material didáctico beneficia a los niños con disgrafia, además de entretener al niño, considerando que el juego es muy importante para el aprendizaje de los niños, porque también favorece su coordinación, su motricidad fina, perfecciona su escritura, su comprensión lectora y con ello mejorará su ortografía, porque en algunas actividades que hay ahí en el juego hay que escribir, hay que contar palabras, hay que deletrear nombres y son actividades que le pueden ayudar al niño para que tenga una mejor ortografía. Tenemos un plan de intervención que hemos realizado en base a este estudio de caso. Para ello tenemos que tener presente que primero debemos tener una buena actitud. Dejarles saber a los niños que nosotros pensamos que ellos son inteligentes y son capaces de llegar muy alto académicamente. También hacerles saber que estamos muy contentos de ayudarles a nivel individual. Y ello hará que el niño vaya desenvolviéndose y vaya contándonos sus necesidades. Debemos ser positivos y optimistas. Debemos creer en él. Debemos también repartir los apuntes impresos de modo que dispongan de una copia correcta y legible de la que ellos pueden aprender. Repartir también preguntas breves y cerradas. Utilizar también material o papel con márgenes mayores donde ellos se puedan contribuir una buena presentación. También permitir que se use un ordenador para las tareas más largas, como las relaciones o proyectos, también para el trabajo del aula, donde se deben realizar adaptaciones especiales para superar los estándares oficiales. Mostrarle una buena actitud de que se comprende la dificultad que ellos tienen. No se debe provocar que se sientan incómodos, más bien se debe favorecer o se debe contribuir en un ambiente enriquecedor donde el niño pueda desenvolverse e interactuar con los demás niños. Trabajar con tablas de multiplicar para que ellos se esfuercen en aprender y así puedan recordarlas. También ayudarles a desarrollar el sentido de los valores de los números y reforzarles el material de las clases. Por si en algún caso el niño se llega a olvidar de algo, entonces la maestra le recuerda lo que ha dado y el niño lo pueda recordar. Como reflexión tengo que los temas que se han llevado a cabo han aportado de manera significativa en mi aprendizaje, porque gracias a ello a mí me da a conocer todo lo relacionado al funcionamiento del cerebro. Mucho más que eso, desarrollar cada una de las áreas del cerebro para nuestro aprendizaje, considerando la atención y memoria como elementos importantes vitales dentro de este proceso. Además nos brinda temas de los tipos de problemas de aprendizaje que se presentan en su mayoría en la infancia, en los niños, y también que estos vienen influenciados a veces en la adolescencia, que se ven influenciados en la adolescencia. Nosotros como futuros docentes podemos ayudar y contribuir si en algún momento se nos presenta una situación como tal. Por eso, en el cuadro que se presentó, habían indicadores de cómo poder ayudar a los niños que presentan este tipo de situaciones. También son necesarios que nosotros conozcamos de estos temas para que luego nos puedan servir y aplicarlos en un futuro con nuestros estudiantes o incluso con nuestra vida diaria. Como proyección tengo que con respecto a la asignatura, yo pueda adquirir nuevos conocimientos que me sean útiles para mi formación académica, que en un momento yo los pueda aplicar en mi práctica docente o en mi vida personal. Y así poder seguir adelante con mis estudios, siempre con las ganas de querer superarme cada día y dar todo de mí para seguir y en algún momento terminar mi carrera y aplicar todo lo que yo he aprendido. Gracias.